Hoy vamos a continuar con la exposición del Evangelio de Juan, la exposición secuencial que venimos haciendo. Estamos en el capítulo 8 y estamos ya entrando en la parte final del capítulo 8. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más les gusta al ser humano. Hoy vamos a hablar de la libertad. Uno de los mayores privilegios que el hombre ostenta es la libertad. Es uno de los derechos universales por el cual el hombre ha luchado, y es más, muchos incluso han dado su vida en pos de la libertad, hermanos. Solo aquel que fue cautivo y esclavo podrá entender el valor de la libertad, decía un escritor de origen africano que nació, creció dentro de una granja trabajando para su amo en el estado de Mississippi, en Estados Unidos, y luego escribió varios libros relatando lo que significaba la esclavitud para que el resto del mundo pueda dimensionar lo que es ser esclavo. Está tan arraigado, hermanos, el concepto humano de la libertad, que hasta en algunos países como Alemania, Austria, México o Bélgica, si un preso quiere huir, quiere escapar de la cárcel, no lo consideran un delito. No lo consideran, sino que consideran que el recluso responde a un deseo natural del ser humano. En estos países que mencioné, dicen que existe una clara diferencia entre el derecho a la libertad y el derecho a desear la libertad. Consideran que buscar la libertad es un derecho legítimo, por lo cual el preso no puede ser condenado por intentar ganar esa libertad. Pero lo que el mundo considera como libertad, hermanos, no es una verdadera libertad, es un espejismo, es un espejismo. El ser humano, en su estado natural, en realidad, es esclavo, hermanos, no libre, no libre. Todos solemos pensar que somos libres. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones a diario, sin consultar, sin permiso. Yo quiero comprar un helado, tengo plata, voy y compro. Listo. Quiero viajar a tal lugar, quiero ir a tal lugar. Si tengo el dinero y tengo la movilidad, voy y lo hago. Yo soy libre de hacer lo que quiero, solemos decir, ¿verdad? Pero eso no es la verdadera libertad, hermanos. Eso no es la verdadera libertad. Y en la exposición de hoy, en el Evangelio de Juan, Jesús está hablando de la libertad, pero no de la libertad según el concepto humano, sino de la libertad de la más dura esclavitud, de la libertad del pecado, hermanos. La libertad que ofrece Cristo del yugo del pecado. Pero primero vamos a leer nuestro pasaje. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 hasta el 40. 8, 31 al 40. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Y así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis con vuestro padre. Ellos contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo: si sois hijos de Abraham,
haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Amén. Vamos a contextualizar este pasaje, hermanos. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en Jerusalén. Jesús está en Jerusalén, está en el templo, en medio de la fiesta de los tabernáculos. Y este relato comienza en el capítulo anterior, en el capítulo 7, cuando Jesús sube para la fiesta desde Galilea. Y leyendo los primeros versículos de ese capítulo, de capítulo 7, vemos que al llegar al templo, sus prédicas generan gran división. Algunos creen, otros no, y el rumor de su presencia empieza a esparcirse por toda la ciudad. Los líderes religiosos escuchan de que hay división en el pueblo y que Jesús está de vuelta en Jerusalén. ¿Y qué hacen? Mandan a unos alguaciles para que lo aprendan, para que lo traigan preso. Pero estos hombres regresan maravillados y dicen, jamás hombre alguno ha hablado como habla este hombre. Nunca hombre alguno ha hablado así. Esta situación continúa en el capítulo 8, pero arranca con un corte, donde aparece una mujer sorprendida en adulterio, traída por los judíos, donde Jesús desafía a los acusadores con esta frase: el que de entre vosotros esté sin pecado, sea primero en tirarle una piedra. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Pero luego de este episodio, Jesús sigue enseñando en el templo. Y en medio de la fiesta del tabernáculo, Él se levanta y dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo traigo salvación a este mundo. Y como de costumbre, los judíos responden con incredulidad. Quiero recordarles, hermanos, estamos leyendo el capítulo 8. Jesús está en su último año de ministerio en la tierra. Pero desde el primer capítulo del Evangelio de Juan hasta el capítulo 8 e incluso los capítulos siguientes, vemos cómo Jesús viene confrontando con su mensaje a este pueblo que tiene un corazón endurecido y no cree en Jesús, hermanos. No creen. Sus hermanos no creen en Él. Los líderes religiosos no creen en Él. Y gran parte del pueblo no cree en Él. Pero en medio de todo ese rechazo, en medio de toda esa adversidad, encontramos pequeñas muestras de fe. Encontramos a la samaritana y al pueblo de Sicar que creyó. Encontramos a Nicodemo que vino a él de noche. Encontramos al oficial del rey que fue sanado su hijo y creyó él y toda su casa. Encontramos a los discípulos, pero la gran mayoría no aceptaba el mensaje de Jesús. Es más, en un momento su ministerio reunía multitudes. Eran enormes masas de hombres, personas, de niños, mujeres y hombres que venían a escuchar las palabras del Señor. Pero en este pasaje que estamos leyendo, en este tercer año de su ministerio, ya solo le acompañaba un puñado de discípulos. Cuando les dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida en vosotros, la gran mayoría los abandonó. Pero él seguía anunciando el reino del Señor y su mensaje seguía generando incertidumbre. Y en medio de la fiesta de los tabernáculos, el texto dice esto, versículo 31. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El texto deja ver que hubo un grupo que oyó el mensaje que Jesús estaba proclamando en la fiesta y supuestamente creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Y por qué dije supuestamente?
si el texto dice que creyeron en él? Porque la respuesta de estos hombres deja en claro que tenían conceptos equivocados de Jesús. ¿Qué respondieron? Versículo 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Hermanos, estos judíos obviamente no estaban hablando de una esclavitud terrenal, pues conocían perfectamente su historia. Ellos sabían perfectamente que habían sido esclavos en Egipto, luego de la división del pueblo Babilonia, Asiria. Es más, para el momento en que Jesús está diciendo esta palabra, ellos están bajo el yugo de Roma. Estos judíos entendieron perfectamente que Jesús hacía referencia a una esclavitud espiritual, no terrenal. Por eso responden, somos descendientes de Abraham. Abraham, el patriarca que recibió la promesa de Dios que ellos serían su pueblo. Estos judíos tenían linaje puro desde el mismo patriarca, el padre de Israel, la nación llamada y bendita por Dios mismo. Ellos se consideraban libres de la idolatría y de los dioses falsos y consideraban que adoraban al único Dios verdadero de manera correcta. Y estas palabras que les dijo Jesús les ofende, les ofende. Y claro que le van a ofender, hermanos, porque dentro del contexto histórico, dentro del contexto de la época, el esclavo ni siquiera entraba dentro de la escala social, hermano. Los animales y los esclavos eran considerados en la misma jerarquía de importancia. Y Jesús no les dice, ustedes están atados al pecado o el pecado los tiene atrapados. No. Jesús dice, ustedes son esclavos del pecado. Están sometidos al pecado, humillados por el pecado, y como son esclavos, no tienen voluntad propia y hacen lo que su amo les dice que haga. Y su amo es el pecado. Eran palabras humillantes para estos judíos, pero muy ciertas, pero muy ciertas. Quiero llamar la atención sobre este detalle. Jesús nunca, nunca buscó ni busca motivar con palabras dulces y positivas a su audiencia, hermanos. Al contrario, Jesús confronta como lo hizo desde su primer día de ministerio. Por eso muchos lo dejaron de seguirlos. Jesús, hermanos, no busca reunir multitudes que lo ovacionen, hermanos. Jesús no busca discípulos superficiales con deseo de que se le rasque el oído. Él no busca discípulos con orgullo y con autosuficiencia, hermano. No. Jesús busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. Es por esto que si su mensaje escandaliza, es por esto que si todos le abandonan, al Señor poco le importa. Porque Él no vino a captar multitudes. Él vino a buscar a su pueblo. Y su pueblo va a oír sus palabras, por más duras que sean. Seguimos con nuestro texto, hermanos. Ellos se jactaban en Abraham, entonces Jesús los confrontó con Abraham, versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que visteis de vuestro padre. Ellos contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Estos judíos estaban confiando en su linaje, en su pertenencia al pueblo de Dios para lograr su paz a la eternidad. Con Dios somos libres, somos descendientes de Abraham.
Por nuestro linaje, nosotros somos libres de la condenación del pecado, pensaba. Pero Jesús le dice, ustedes no son libres, ustedes son esclavos, esclavos del pecado. Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero no pueden, porque están en pecado. Eran esclavos del pecado. Y el hombre, hermanos, hasta hoy es esclavo del pecado. El hombre hasta hoy sigue siendo esclavo del pecado. Yo no soy esclavo del pecado, puede decir alguien que rechaza estas palabras. Bueno, no peques más. Desde hoy no peques más. Verá que no va a poder. No podés. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en la segunda epístola del capítulo 2, versículos 26, dejándole recomendaciones sobre el carácter que tiene que tener el siervo del Señor, y señala que corrija tiernamente a los que se oponen. ¿Por qué? Por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Segunda Timoteo 2:26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esclavos del pecado y del diablo. Pablo se está apoyando en el mismo concepto que dejó el Señor Jesús en Juan 8. Corregir con paciencia a los incrédulos por si Dios le da arrepentimiento. Ese arrepentimiento conduce al pleno conocimiento de la verdad, dice Pablo, y la verdad dará libertad de la esclavitud del pecado, estando cautivos de él, del diablo, para hacer su voluntad, dice el texto. Hermanos, el hombre sin Jesús es cautivo, es esclavo del pecado. Y no importa lo que haga, no importa si su familia es cristiana, no importa si viene todos los domingos a la iglesia, no importa si lleva una vida moralmente aceptada. No es solo por venir, no es solo por tener una iglesia, una familia cristiana, no es solo por tener buenas obras, es creer en Jesús, es creer que Jesús es la verdad y que sus palabras son la verdad misma y sus palabras dicen que Él es el Hijo de Dios y que nadie hay salvación. Estos judíos pensaban que iban a llegar a la eternidad presentando como mérito que tenían el linaje del pueblo escogido. Somos hijos de Abraham. Tienen que dejarnos pasar. Pero Jesús le dice, no importa que sean descendientes de Abraham, revolcados en sus pecados, no van a ser libres. Versículo 36, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y esto nos lleva al primer pensamiento de hoy, donde quiero reforzar esto que acabo de decir. Solo en Jesús hay libertad. Solo en Jesús hay libertad. Hermanos, solo hay un camino para librarnos del pecado, y es a través del Hijo. Es por esto que al arrancar este pasaje dice, entonces decía a los judíos que habían creído él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense, hay un condicionante para aquellos que creyeron en él. Permanecer en la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Solo aquellos que permanecen en la palabra que Jesús proclamó son los que son verdaderamente sus discípulos. ¿Y qué proclamó Jesús? Lo que dije, que es el Hijo de Dios, hecho hombre, y que solamente en Él hay perdón para nuestros pecados. El Hijo es el que nos hace libre, hermanos. Si permanecemos en su palabra, somos sus discípulos, y si somos sus discípulos, podremos conocer la verdad, y la verdad nos hará libres, y la verdad es Cristo. No hay otro. Conoceremos a Cristo, a Jesús nuestro Salvador. Él nos hará libres. Juan 14:6 dice,
Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús hay libertad, hermanos. No hay otro método, no hay otra religión. Y en esto tenemos que ser claros. No es que todas las religiones conducen a Dios por diferentes caminos. No, 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 hermanos. Hay un solo camino para llegar al Padre y es a través de Jesús. Ni Buda, ni Mahoma, ni el sintoísmo, nada. Solo Jesús. Solo Jesús. Es por esto, hermano, que estas palabras que hoy estamos proclamando de nuestro Salvador son tan importantes. Porque por más que te esfuerces en llevar una vida moralmente correcta, por más que te esfuerces en ser una buena persona, por más que te esmeres en hacer obras de calidad, sin Cristo, tus obras van directo a la basura. Tu reputación moral va directo a la basura. Todo lo que puedas construir va directo a la basura. No hay otro camino para la salvación, hermanos. Jesús es el camino. Y también es la verdad y también es la vida. Y esto nos lleva al siguiente pensamiento, hermanos. Solo tienen libertad los que permanecen en su palabra. Solo tienen libertad los que permanecen en su palabra. Y acá es donde tenemos que tomar nota nosotros de aquella audiencia original. Tome nota. Así como estos judíos no serían salvos por su linaje, nosotros tampoco seremos salvos solo por nuestra adhesión a una congregación cristiana, hermanos. Fíjense que hay un condicionante para ser libres del pecado. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Permanecer en la palabra nos hace discípulos y los discípulos conocen la verdad y la verdad los hará libres. Un condicionante detrás de otro. Un discípulo, hermanos, es mucho más que un estudiante. Un discípulo es alguien que se compromete a aprender, a seguir y a vivir según las enseñanzas de su maestro, mostrando lealtad, mostrando disciplina y mostrando una transformación en su vida. Y Jesús dice que el condicionante para ser su discípulo es que permanezcan en su palabra. Uno puede venir, hermanos, todos los domingos a la iglesia, pero si no permanece usted en las palabras de Jesús, usted está igual que aquellos judíos. Usted está muerto en sus pecados. Déjeme decirle, hermano, que allá afuera hay millones de personas que dicen ser cristianos, que dicen creer en Jesús, así como decían estos judíos, pero su vida no refleja nada que ellos permanecen en la palabra de Jesús. Pregúntele, pregúntele a un adúltero, pregúntele a un fornicario, pregúntele a los borrachos que van de fiesta en fiesta descontrolándose los fines de semana si creen en Jesús. Sí, sí, claro que sí. Yo creo en Jesús, hermano. Yo soy cristiano. Pero sus acciones no reflejan eso, hermano. Sus acciones no reflejan eso. Y así también hay muchos que dicen ser cristianos, evangélicos, protestantes, reformados, pero no se ve en su vida que guarden la palabra de Jesús. No piensen como estos judíos que es por algún tipo de adhesión porque yo me voy a entrar en iglesia. O que sea por linaje o por una línea de una iglesia que usted va a ser salvo. Hijos, hijos, no piensen que porque mamá y papá te traen a la iglesia vos sos salvo. No es por linaje familiar, chicas. No, Señor. Si nosotros, si vosotros permanecéis en su palabra, verdaderamente sois su discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es el condicionante. Primera de Tesalonicenses, quiero que lean conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7.
porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su espíritu. Pablo no le escribe a los hermanos en Tesalónica un mensaje humanista donde el hombre es el centro de la acción. No, hermano. Cristo es el centro de la acción. Y como Cristo me salvó y soy hijo, somos hijos de Dios, nosotros debemos responder obedientemente a las exhortaciones de su santo consejo. Y el que nos llamó nos dice que tenemos que buscar nuestra santificación, dice Pablo. Debemos vivir permaneciendo en su palabra y su palabra debe generar una reacción en nosotros. Eso se tiene que evidenciar, hermanos. Eso el mundo lo tiene que ver. Y esto nos lleva al tercer pensamiento. La libertad en Cristo debe ser evidente. Lean conmigo Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Qué linda descripción. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no la nuestra, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Fíjense cómo describe la epístola a Tito la situación en la que nos encontrábamos fuera de Cristo y la posición en la que nos colocó el Señor. ¿Se dan cuenta? Si sos hijo, heredero, rescatado de las garras de la esclavitud del pecado y pasaste de condenación a salvación, ¿cómo puede ser posible que sigas viviendo como antes? Eso te tiene que evidenciar la libertad del pecado, la libertad del yugo del diablo, se tiene que ver. Si somos libres por Cristo, debemos reflejar a Cristo. Esa libertad del pecado tiene que ser evidente al mundo, hermanos. Debe ser coherente con lo que decimos que tenemos. Cristo me liberó del pecado, pero yo sigo revolcándome en el pecado. No es coherente. No es coherente como lo que respondieron estos judíos a Jesús. ¿Qué respondieron en el versículo 39? Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si son hijos de Abraham, haced la obra de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no dice ahora. Y atención a esto, hermanos. Cuando Jesús dice, hagan las obras de Abraham, no dice esto como una alternativa para hallar salvación por obras. No, Señor, cuando dice haced las obras de Abraham, no se refiere a realizar rituales o cumplir con la ley mosaica en el sentido legalista. No, hermanos. Más bien hace referencia a manifestar una vida transformada por la fe, una vida de obediencia a Dios y a la justicia, tal como lo hizo Abraham. A eso se refiere. Las obras son un fruto natural de una fe genuina. Es una evidencia externa de una realidad interna. Jesús les muestra que sus acciones al procurar matarlo
demostraban que no eran verdaderos hijos de Abraham, ya que Abraham nunca habría actuado de esta manera. Las obras malvadas de estos judíos revelaban que su paternidad era otra, como Jesús lo declara más abajo en Juan 8:44, unos versículos más abajo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Hermanos, las palabras se concretan con hechos. Las palabras se concretan con hechos. Y si hoy a vos Cristo te dio verdadera libertad, tu vida debe estar comprometida no a cumplir rituales externos como venir al culto y mirar prédicas de internet. No, hermanos. Esa libertad debe empezar a reflejarse desde adentro, despojándonos del pecado que nos asedia, peleando contra ese deseo pecaminoso, hermanos. Que el mundo pueda ver esa libertad de Cristo en nosotros. Efesios 4:21 dice, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en semejanza de Dios y ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñado en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, debe haber un cambio y ese cambio se tiene que ver. Ese cambio se tiene que ver. Porque usted, hermanos, está eternamente endeudado con aquel que lo redimió. Y esto nos lleva al tercer y último pensamiento. Un esclavo no se libera a sí mismo. Un esclavo no se libera en sí mismo. Y quiero que piensen esto, y lo que voy a decir es tanto para aquellos que están en los bancos de una iglesia desde hace meses, desde hace años, o para aquellos que vienen por primera vez a la iglesia. El esclavo no se libera a sí mismo. ¿Usted conoce la historia de algún esclavo que haya ido frente a su amo y le haya dicho, amo, ya me cansé de ser esclavo? A partir de hoy voy a ser libre. Gracias. No existe. No existe, hermanos. Y usted me puede decir, sí, pero se puede escapar, puede huir de su amo. Sí, puede hacerlo, pero va a seguir siendo esclavo. Un esclavo fugitivo, pero esclavo en fin. Puede vivir su vida huyendo, ocultándose, pero siempre está vigente la posibilidad de que lo recapturen y vuelva a servidumbre. Siempre va a ser un esclavo. Esa es su condición. No puede huir o liberarse por su propia cuenta. No puede. Y no hay otra manera de que usted, por sus medios, sus esfuerzos, su técnica, su conocimiento, recursos o lo que sea, pueda liberarse. No existe. No existe. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Somos vendidos a la esclavitud del pecado, hermanos. Pero hay una alternativa. La única alternativa, la única alternativa es depositar nuestra fe en Jesús para hallar esa libertad de esta condena. No hay otra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acompáñenme a leer Juan 5:24. Juan 5:24. En verdad
En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, a vida. Y esto no lo digo solamente para aquel que viene por primera vez y escucha por primera vez sobre Jesús. ¿Cómo empezaba nuestro texto de hoy? ¿Cómo empezaba nuestro texto de hoy? Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Jesús le estaba hablando a personas que profesaban haber creído en él. Personas a las que les gustaba el mensaje, pero como vimos, tenían un concepto equivocado sobre Jesús. Ellos aún no veían a su Salvador en Jesús. Y este es un buen momento para que vos, que venís todos los domingos a la iglesia desde hace meses, desde hace años, analices tu vida cristiana. Evalúes tu vida cristiana. ¿Creíste en Jesús a tal punto que permaneces en su palabra? ¿Conociste la verdad? ¿Realmente conociste a Jesús como la verdad y la vida? ¿Realmente es así? Busca con toda su fuerza, con todas tus fuerzas, agradarle y glorificarle como el centro de tu vida. ¿Es así? ¿O Jesús es solo un amuleto que usas cuando estás en problemas? ¿O es un placebo tranquilizante para tu conciencia que utilizas los domingos cuando venís? Yo estoy cumpliendo con Jesús. Leo la Biblia, oro, así que si peco, soy libre. Ya está. Hermano, eso es solo un mecanismo para calmar la conciencia. Realmente, realmente amas a tu Señor con todo tu corazón, tu mente y tu alma y peleas contra ese deseo pecaminoso, contra esa debilidad carnal que tenés, no por temor al castigo, sino porque amas a tu Señor y sentís que ese pecado te está alejando de la comunión con Él, que te está separando de Él y vos no querés eso. Así estás viviendo. Si la parte negativa que dije antes, hermanos, te describe tu situación, es momento de conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Y esto es lo mismo para aquel que todavía no depositó su fe en Jesús, para aquel que viene por primera vez, para aquel que no conoce el camino de la verdad. Cristo es el único camino para conocer la verdad y ser libres de mancha. Nadie es libre sin Cristo. Sin Cristo somos esclavos del pecado, hacemos la voluntad del pecado y el pecado nos ata a condenación. Y quiero resaltar algo. No es que Cristo te libera de la esclavitud y ahora podés andar por el mundo como una cabra salvaje. No, hermanos. En Romanos 6:22, Pablo escribe, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Usted fue libertado de la servidumbre del pecado y ahora es siervo del Dios. Ya no del pecado, ahora es siervo de Dios. Usted en Cristo, hermano, sigue estando bajo un amo. Usted en Cristo sigue teniendo una autoridad sobre su cabeza y esa autoridad es Cristo. Ahora, la diferencia con la servidumbre del pecado es que el pecado, el diablo busca su destrucción. Sin embargo, Dios busca tu santificación para compartir con Él en la eternidad. Uno busca destruirte, el otro busca salvarte. Esa es la diferencia. Hermanos, si quiero cerrar este sermón resaltando la misericordia de Dios.
Porque, hermanos, no tenemos que olvidar nunca, nunca, nunca que Jesús no tenía ningún compromiso con usted para venir a salvar su alma. Él no tenía ningún compromiso con usted para venir a este mundo, padecer y entregarse por nuestros pecados. Él no estaba obligado a esto. Esto Él lo hizo porque Él quiso. Él no estaba obligado. Esto lo hizo por amor, por misericordia. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es misericordia, hermanos. Él no tenía que venir a rescatarlo, a redimirlo. Usted estaba condenado por el pecado que usted practica. El pecado que heredó de Adán en el jardín del Edén, pecado que usted también practicó y disfrutó, por lo cual no tenemos excusa. Estábamos todos bajo condenación, éramos todos culpables, vendidos al pecado como esclavos, y hacíamos la voluntad del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, determinó desde la eternidad el pacto trinitario que un día el Hijo vendría y en este mundo cumpliría el pacto que Adán rompió, a vivir perfectamente en la voluntad sin pecado alguno y para entregarse por el perdón de nuestras transgresiones, hermanos. Colosenses 1:3 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ese perdón no tuvo costo alguno para usted. Fue, es y será gratis porque ese costo ya lo pagó el Señor. Y está disponible para todos aquellos que son llamados al arrepentimiento. Y el mensaje de hoy es dirigido a todos aquellos que son llamados al arrepentimiento. Jesús te propone dar libertad, la verdadera libertad, la libertad que solo Él puede otorgar. Él vino para que usted y yo conozcamos la verdad y que la verdad nos hiciera libres. Que a Él sea la gloria por siempre, amados.